¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arranca uno de los juicios más esperados de los últimos tiempos. Hoy comenzaba en Tui el proceso contra la secta de los miguelianos de Oria. Dos de los padres de las víctimas han comenzado estas declaraciones. Unos padres que ahora prefieren guardar silencio. Una de las abogadas de las víctimas dice que hay pruebas para acusar entre 11 y 14 imputados por los supuestos delitos de abusos sexuales, blanqueo de capitales, asociación ilícita y contra la hacienda pública. Miguel Rosendo, el principal acusado, fundaba este grupo religioso. Fue detenido a finales de 2014. Se cree que llegó a seducir a unas 400 personas. Exmiembros de los miguelianos relatan episodios de abusos sexuales, físicos y psicológicos. Hoy hacemos un repaso a fondo por lo que ha dado de sí este caso en el último año. ¿Era la Orden de los Miguelianos una secta? Y si lo era, ¿cómo puede una mente plegarse a abusos semejantes? Pues se suele decir que es una persona joven porque es idealista y se suele decir que también el perfil apunta más a una mujer. Todos somos potenciales víctimas y todas las personas pueden atravesar un momento difícil en su vida. Esta es la más reciente salvajada hacia una mascota que nos encontramos en nuestra tierra. La asociación Os Palleiros de Pontevedra intenta salvar a este perro, al que han bautizado con el nombre de Life. Le han salvado por los pelos, está escuálido, no saben ni siquiera el tiempo que lleva sin comer. El inquilino de la finca en la que vivía en Salcedo se mudó a Santiago y allí lo dejó. Y estamos muy pendientes de una votación que podría marcar el futuro de una de las leyes más polémicas, la LOMCE, a debate en el Congreso. Lucía Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gladys, sí, esa ley criticada por la comunidad educativa a partes iguales, tanto por profesores como por alumnos y padres, y que tampoco ha encontrado el beneplácito dentro de la oposición. El PSOE lleva a la Cámara Baja una propuesta para paralizar su calendario de aplicación. En principio todos, salvo el PP y Esquerra, que votarán en contra, y Ciudadanos, que ha anunciado que se abstendrá, apoyarán la idea de los socialistas. Que salga adelante o no depende en buena medida de que se forme o no gobierno. Si hay investidura antes del 2 de mayo, su derogación podría ser una realidad. En el aire aún la prueba de evaluación de sexto de primario prevista para este mismo mes, para mayo, y en fase de diseño la reválida que sustituiría a la selectividad. Le acabó llamando por teléfono el mismísimo ministro para pedirle disculpas. Les hablamos de la historia del joven ourensano con un expediente académico de sobresaliente que se quedó sin beca por un error. Se la denegaron simplemente por haberse cambiado de carrera. Afortunadamente ese error será subsanado y Abraham recibirá la ayuda que se merece. Su caso podría sentar precedente. Hay varios estudiantes con el mismo problema. En primer lugar, sorprendente, porque no pensé que fuera a tener tanta repercusión. Y por otra parte, un orgullo saber que se sirvió de precedente para que otros alumnos en la misma situación no vayan a tener este problema, ni tener que reclamar de esa manera tantas veces, tantas cartas, tantas alegaciones. Jueves, 4:30 de la tarde. Es el día y la hora de la reunión a tres bandas. Los equipos negociadores de PSOE, Podemos y Ciudadanos se sentarán para tratar de alcanzar por fin un acuerdo. Y lo harán con nuevas exigencias. La formación de Albert Rivera pone ahora como condición para que gobiernen los socialistas entrar en ese gobierno y no solo eso, tener ministerios, aunque no han puntualizado cuáles serían. Creen que un ejecutivo monocolor sería demasiado débil. Encuentro al que llegan precedidos de una encuesta, la última del CIS, esa que dice que tras más de 100 días de interinidad y a menos de 3 semanas de que termine el plazo para pactar, crece entre los españoles la preocupación por la situación política. Otro plante del Gobierno al Congreso y ya van dos. Primero fue el ministro de Exteriores en funciones, Moreneso, y ha sido la de Fomento, Ana Pastor, quien se ha ausentado de una comparecencia que había fijado la Cámara Baja. El PP sigue la línea marcada por su ejecutivo, la de negarse al control parlamentario durante este periodo de interinidad. Sí comparecerá el jueves Montoro, también de Guindos, pero no lo harán en respuesta a las exigencias de la oposición, que piden explicaciones por el caso de los papeles de Panamá, sino un motu propio para hablar del desvío del déficit.
Manuel Martínez, diputado no adscrito y alcalde de Becerrea, vuelve a la carga. Ahora estudia recurrir por vía penal las cuentas de la Diputación de Lugo. Si el recurso que ha presentado por vía administrativa y que será tratado en el próximo pleno no es estimado, entonces podría llevar a los tribunales la aprobación de los presupuestos de la institución provincial. Martínez quiere que se repita el debate sobre las cifras y que se incluyan las enmiendas de la oposición que no fueron tenidas en cuenta. Asegura que no está dispuesto a que le tomen el pelo y a permitir un atentado contra los derechos de los diputados. Oza y Cesuras fueron los primeros los que se convirtieron uniéndose en un solo municipio. Y es cuestión de días que hagan lo mismo Cotobade y Cerdedo. Pero a este segundo matrimonio le ha salido un tercer elemento en discordia, un novio que quiere conquistar a Cotobade, Ponte Caldelas. Su alcalde, un socialista, le ha propuesto al regidor de Cotobade del PP que valore su oferta. Cree que esa fusión sería más natural que la que promueve la Xunta, la de Cerdedo, donde también gobiernan los populares. El aludido ya ha recogido el guante, el alcalde de Cotobade se abre a esa posible fusión con Ponte Caldelas, pero siempre y cuando llegue después de la unión con Cerdedo. De hacerse realidad, Galicia pasaría a tener 312 ayuntamientos. Otra alternativa, la que ha supuesto ella misma en el escenario del que se enamoró, una concejala alemana en a Illa de Arousa. Gabriel, o Gabi, como todos la conocen, llegó a Galicia como voluntaria para limpiar el fuel del Prestige, un acontecimiento que le cambió la vida. Dice que se quedó por amor, pero el camino, desde luego, no fue fácil. Ahora por las tardes es profesora de inglés y por las mañanas edil de medio ambiente. Conocer un poco esas especies. Encontrar trabajo, que eso fue bastante complicado, que costó-me bastante y no sé si esto va a ser estabilidad. Los hijos de una alemana, más alemana que yo estuve en Alemania. Hoy más que contar, se zambulle literalmente en el mar. A lo Julio Verne nos vamos a colar en un submarino, el Mistral, atracado estos días en aguas de Marín, tras una multitudinaria jornada de puertas abiertas. Hoy el barco ha salido del puerto para realizar tareas de instrucción con los alumnos de la Escuela Naval. ¿Quieren ver cómo es un submarino por dentro? No se pierdan los detalles, los enseñamos dentro de unos minutos. Hacía 10 años que el submarino Mistral de la Armada Española no venía por Marín. Lo hizo el pasado sábado para servir unos días de instrucción y adiestramiento a los alumnos de la Escuela Naval Militar. Hoy nos sumergimos en esta impresionante nave de inmersión para conocer un poco más de cerca sus entrañas. Estamos preparados básicamente para lanzar torpedos y minas. Es un lugar muy estrecho, es muy complicado andar, muy complicado moverse, hay que estar muy pegados todo el mundo. Aquí el roce hace el cariño, entonces aquí hay mucho roce, te encuentras con todo el mundo muchas veces al día, se convive mucho y todo se vive intensamente. Lo peor que se puede llevar aquí dentro es tanto tiempo fuera de casa también. La luz del día aquí, una vez cerramos la escotilla, se ve poco, la verdad. Son los padres de las víctimas de la secta de los miguelianos. Hoy han declarado en los juzgados de Tui y hay entre 11 y 14 imputados por supuestos delitos de abusos sexuales, blanqueo de capitales, asociación ilícita y contra la hacienda pública. Según la abogada de los afectados, hay pruebas suficientes para encausarlos. Dice esta letrada que las víctimas se encuentran en un estado muy delicado, silencio absoluto, ahora sí, por parte de unos padres que consideran que sus hijas estaban encerradas en olla en contra de su voluntad. Sobre las personas que van a prestar declaración no vamos a dar ni identidades ni nada, o sea, solamente deciros que están citados testigos y perjudicados y nada más. Quieren preservar la identidad de ellos, llevarlo de la manera más discreta posible y sobre todo cara también a los hijos e hijas que tienen muchas cosas que hablar con ellos y temas muy personales y muy íntimos que no quieren que salga a la luz. Bueno, no solamente reparar el valor moral, sino también en el caso de que se hayan cometido una serie de delitos penales que entendemos que se han cometido, pues acusarle en base a ellos. ¿En qué estado están en estos momentos? Bueno, es un estado delicado. Es un estado delicado porque bueno, hay una serie de hechos delictivos que han afectado mucho a una serie de chicas y es un estado muy delicado. ¿Algo que decir, Miguel? ¿Cómo se declara? Miguel. Miguel. ¿Algo que aportar?
gente le daba una pequeña aportación, de esta gente con lo que buenamente podía, ¿no? Yo sé de gente que al mes le podría dar 500 euros, 300 euros. Yo era el encargado de albañilería, a mí me tienen dado bastantes sobres también. Mira, era herboristería Miguel, echaba las cartas y luego se ponían por aquí por las noches, como en una procesión. Nosotros aquí en el edificio comentábamos que era una secta. Nosotros obedecíamos a ese y no cuestionábamos lo que él decía. 3 palabras para definir a este hombre son dinero, poder y sexo. Que miembros de la Orden y Mandato de San Miguel han sido víctimas de abusos sexuales. Una de las mujeres víctimas de estos abusos ha relatado cómo Miguel le aseguraba que por su semen le llegaba el cuerpo de Cristo. Les ordenaba tomarse todos los días una pastilla, sin desvelar su composición ni finalidad. Dediqué todo mi tiempo, dinero, entregué todo, mis hijas, no sé, todo, hasta que me quedé sin nada. Cualquier persona puede ser captada por una secta. Estas organizaciones aprovechan la crisis personal de sus víctimas para atraerlas. Un experto en criminología nos desvela hoy las claves para entender cómo los líderes consiguen anular la voluntad personal de quienes caen en estas redes. ¿Cómo captan las sectas a sus víctimas? Se hace que todos los miembros de esa secta destructiva empleen un lenguaje parecido y sobre todo se trata de empobrecer el lenguaje. Aparece, digamos, una misma vestimenta entre todos sus miembros, ¿no? Eso los hace sentirse más en equipo, por así decirlo, más unidos unos a los otros dentro del grupo. El debilitamiento orgánico se consigue en estos programas básicamente a través de 3 actuaciones. Primero, un trabajo físico o muscular intenso. En segundo, una dieta muy pobre. Y tercero, falta de sueño. Y además le añadimos una pizca de un régimen autoritario, supresión de todo tipo de individualidades, hasta el punto que se modifican también las relaciones que puedan tener en el grupo, incluso de carácter sexual. Se llega a lo que los expertos en la materia denominan como síndrome disociativo atípico. Falta absoluta de criterio lógico del adepto, del sectario, y por la total, que es lo que se persigue, en definitiva, sumisión al líder. ¿Cuál es el método para desconectar a una víctima? Sin alejamiento no hay rehabilitación posible. Confrontar a la persona que se está tratando de rehabilitar con otros exadeptos que han pasado ya por esa experiencia y que han logrado en un momento dado salir del grupo. La propia interiorización por parte del sectario de lo que ha sufrido dentro de la secta. Es donde el apoyo psicológico va a cobrar, digamos, gran peso. ¿Cuándo podemos decir que un sectario se ha rehabilitado? Bueno, pues cuando recupera todos sus lazos, los lazos familiares, los lazos afectivos, los lazos laborales que la secta le llevó a romper en un momento dado. ¿Cómo se desactiva una secta? Se logra desarticular a través de las herramientas que tenemos, principalmente el Código Penal. En el Código Penal existen preceptos determinados que castigan tanto a los miembros activos como a los, digamos, promovedores, directores, presidentes, como quieran, o fundadores de estas asociaciones ilícitas. ¿Qué caracteriza a los líderes? Suelen ser lo que podemos entrecomillar como personaje mesiánico, es decir, un personaje que goza de gran carisma, que tiene un gran poder de atracción, un gran poder de sugestión. Son personas que están aquejadas de una profunda frustración. Incluso los expertos suelen señalar entre sus rasgos de personalidad que nos encontramos ante lo que denominan personalidades paranoide explosivas. ¿Hay un perfil de potenciales víctimas? Suelen ser personas idealistas, con mucha tendencia al compromiso, es cierto, por tanto que se identifican mucho con programas, con proyectos, con otras personas. Suelen ser, en algunos casos, también personas muy indecisas y muy ingenuas. Se suele decir que es una persona joven porque es idealista y se suele decir que también el perfil apunta más a una mujer. Todas las personas pueden atravesar un momento difícil en su vida, atravesar determinadas vicisitudes que hagan de su vida algo muy complicado y ese momento oportuno suele ser aprovechado
por estos miembros activos o estos líderes de sectas destructivas. Hoy tenemos que mostrarles un nuevo caso de maltrato animal extremo que, por desgracia, nos encontramos aquí en Galicia. La Asociación Os Palleiros de Pontevedra hacía saltar esta misma tarde la alerta. Tiene en sus instalaciones a este perro escuálido al que ya han bautizado como Life, vida. Este perro estaba en una vivienda particular y fue el Seprona quien avisó a esta protectora para que se hiciese cargo del animal. Un desalmado le abandonó, ya ve que sin posibilidad de alimento. Fue la propia dueña de la finca la que avisó del estado del perro. Ella tenía la propiedad alquilada. Ahora mismo este animal está en las instalaciones de Os Palleiros de Pontevedra. Nos escucha ya su presidenta, Gloria Cubas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gloria, ¿nos puede relatar la escena con la que os encontrasteis cuando llegasteis a recoger a este perro a Salcedo? Pues mira, pues con una sensación de impotencia, no de asombro por desgracia, porque esto se produce más de lo habitual, pero hasta ahora, en el tiempo que llevamos en la directiva, es el peor caso de maltrato que hemos recibido hasta ahora. ¿Cómo está ahora mismo el perro? Porque las imágenes que estamos viendo son impresionantes porque está completamente escuálido. Pues el animal está luchando con todas sus fuerzas. Nuestra veterinaria lleva allí desde que entró el perro, aún sigue allí luchando por él, por su vida, echándole suero caliente, bueno, haciendo todo lo posible para que el animal pueda salir adelante, pero las expectativas no son muy buenas, la verdad. Gloria, ese perro estaba en una finca particular, la propia dueña se da cuenta de que el perro está abandonado a su suerte porque el inquilino se había mudado, ¿no?, directamente. Según ella, sí. Dice que llegó a revisar la finca, la casa en este caso, y que se encontró con el animal. Que la casa se la había alquilado a un chico y que el chico se marchó y ella no tenía conocimiento del perro y que cuando hoy llegó a la mañana se encontró al perro allí y fue cuando avisó al Seprona. Y el Seprona se puso en contacto con nosotros. Entiendo que el principal problema de salud que tiene ahora mismo este animal tiene que ver con la falta de alimento. Yo no sé cuántos días puede haber estado sin comer, ¿no? Hombre, pues exactamente no lo podemos saber. No se puede decir con exactitud. Pero el animal, la boca la tenía manchada toda llena de tierra porque presentaba signos de haber comido tierra. Las heces muy oscuras. Bueno, en fin, el animal está en unas condiciones deplorables. Catético, están intentando que suba la temperatura, porque eso, si sube la temperatura, es buena señal de que puede salir adelante, pero ya te digo que las expectativas no son muy buenas. Gloria, decías que este caso es el peor que os habéis encontrado en Os Palleiros, pero ponnos otros ejemplos para que aquellos que nos ven se den cuenta de las situaciones a las que os enfrentáis. Pues mira, hace 2 años tuvimos el caso de una perrita de Tani, que también estaba en unas condiciones lamentables en una finca. Nos avisaron de ella, fuimos a recogerla y nada, duró 11 días en la protectora. Y la veterinaria, te digo, hizo todo lo posible por salvarla, pero estaba mejor que este perro. ¿Son sobre todo casos de golpes o directamente son abandonos? Pues mira, el abandono es ya en sí un maltrato, que ya no debería de existir. Pero bueno, o te lo dejan atado a la puerta, o lo echan por encima de la verja, o los abandonan atados en el monte, o directamente les pegan un tiro y a su suerte. Gloria, desde vuestra percepción, ¿se abandona cada vez más? Porque eso es lo que creemos muchas veces los que no estamos implicados tan directamente como vosotros. Mira, hay épocas porque cuando nos abandonan, nos vienen perros, es cuando termina la temporada de caza, es cuando más perros aparecen abandonados. Después en Navidades, después de 2 meses así de Navidades, o las vacaciones. ¿Cómo están ahora mismo vuestras instalaciones? ¿Son suficientes? Pues al espacio te refieres. Sí. Pues mira, ahora mismo tenemos unos 155 perros y tenemos cabida para 150. O sea que estáis ya por encima de vuestra capacidad. Sí, estamos sobresaturados, como siempre. Las cuarentenas, que es donde tiene que pasar un perro primero cuando llega, están llenas, hospitalización también.
y ya te digo, todos los caniles y demás también están a tope. Es que no tenemos un hueco libre. Gloria, ¿qué tenemos que hacer si queremos adoptar a uno de los perros que están con vosotros ahí en Os Palleiros y que precisamente estamos viendo ahora? Pues mira, para adoptar un perro en Os Palleiros tienes que aceptar las condiciones que te llevas al animal esterilizado, chipeado, vacunado y desparasitado por dentro y por fuera. Y tiene un coste de 50 euros para cubrir parte de los gastos veterinarios. Gloria Cubas, pues esperemos que desde aquí muchos se animen a adoptar a todos esos perros que tenéis en vuestra asociación y esperamos que no se repitan casos como el de este perro escuálido, así lo vamos a definir, como el caso de Life. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos ahora hasta las afueras de Santiago de Compostela, donde esta tarde tenía lugar un espectacular accidente, aunque afortunadamente sin heridos. Un camión cargado de troncos de madera perdía parte de su carga a su paso por la AP9 a la salida del polígono del Tambre. El carril donde sucedió este siniestro tuvo que ser cortado a la circulación, aunque no se registraron retenciones importantes. Tiene 19 años, estudia Ingeniería Informática en Ourense y ayer le llamó el mismísimo ministro de Educación. La razón, un error en este organismo que dirige Méndez de Vigo al anularle la beca de estudios. El caso de Abraham trascendió a lo público y el titular de Educación descolgó el teléfono no solo para anunciarle que el error será subsanado, sino también para pedirle disculpas, y es que Abraham tiene un expediente brillante. Con un expediente académico brillante, le concedieron una beca para estudiar Ingeniería Industrial en Vigo. Tras cursar el primer año con unas notas excelentes, nuestro protagonista decidió cambiar de estudios y venirse aquí a la Facultad de Ingeniería Informática en el campus de Ourense para estudiar esta nueva carrera. Sin embargo, le quitaron la beca. Tenemos con nosotros a Abraham Carrera, protagonista de esta historia, que por cierto tiene final feliz gracias a la llamada del mismísimo ministro de Educación. Muy buenas, Abraham. Bueno, cuéntanos un poco más los detalles de tu historia. Pues un poco fue lo que comentabas, ¿no? El año pasado estaba haciendo Ingeniería Industrial, me cambié, de 10 asignaturas aprobadas me convalidaron 7 y además me permitieron matricularme de todo segundo y de las no convalidadas de primero. Entonces, en teoría, como no perdía ningún curso académico, contaba en recibir beca. La sorpresa fue cuando finalmente no la recibí, porque en la convocatoria había un artículo que decía que había que aprobar tantas asignaturas como te convalidaban. Yo aprobé 10 y me convalidaron 7. Pero si hubiese aprobado en vez de las 10 solamente 7, sí que me darían beca. Es un absurdo, porque no puede ser que suspendiendo me la den y aprobando no. Y finalmente eso lo supo la prensa y llegó hasta oídos del ministerio, y el mismo ministro me llamó ayer por la tarde a las 8 de la tarde y para comunicarme que sí, que finalmente que se resolvería favorablemente el asunto y que disculpara las molestias, que efectivamente era un error que debía subsanarse. Bueno, vamos a esa llamada, porque supongo que cuando suena el teléfono y te dice, cuéntamelo tú, ¿qué dijo? Claro, fue muy sorprendente. Primero me habló la secretaria, me dijo que iba a pasarme con el ministro de Educación. Yo al principio no estaba seguro si era una broma o no, temblando un poco, y sí, finalmente sí, me habló él muy cordialmente, muy majo, diciéndome que había oído sobre mi caso en la prensa, que era algo que debía solucionarse, que era un error, que los errores están para eso, que deben solucionarse y que finalmente que sí, que se iba a resolver favorablemente, que iba a recibir beca. ¿Estabas solo cuando recibiste la llamada? Completamente solo. ¿Qué haces cuando cuelgas y dices, ¿a quién llamo? Me quedé a mis padres, fue lo primero que hice, les dije, ¿a qué no sabéis quién me llamó? El ministro, y se quedaron muy sorprendidos también, pero muy contentos, sobre todo por eso, por el final feliz. ¿Esa beca qué te aporta? Al ser becario no pagas matrícula, al matricularte, que en mi caso fueron 1.080 euros porque estaba matriculado de todas las de segundo y las de primero, o sea, me devolverían ese dinero y luego aparte me darían el dinero de desplazamiento y una beca que dan siempre en carácter general. No vas a cambiar otra vez de carrera, ¿no? Estoy muy contento, creo que por fin encontré algo que me motiva, algo que no pasaba el año pasado. ¿Dónde te ves en el futuro? ¿En España o fuera de España? Porque esa es otra, ¿no? Que también las oportunidades no son muy buenas. Ojalá encontrar algo bueno en España. A mí me gusta mucho mi país, me gusta vivir en mi casa, estar cerca de los míos, pero si no queda otra opción, claro que sí. Te damos la enhorabuena por poder seguir adelante y decir eso, que el caso de Abraham sienta un precedente para otros alumnos que estaban en su mismo caso y que a partir de ahora no solo él se beneficiará de esa beca, sino que también el resto de esos alumnos.
Precisamente de educación se habla hoy en el Congreso del primer paso de la nueva Cámara Baja para frenar la implantación de la polémica LOMCE, una iniciativa del PSOE que depende en buena medida de la formación de gobierno en este mes de abril. Se trata de una de las leyes más polémicas del PP. La próxima convocatoria está prevista para el mes de mayo, un examen que deberán realizar más de 400.000 alumnos de sexto de primaria. Pendiente está el diseño de una reválida que sustituiría a la actual prueba de selectividad en el horizonte de 2017. Estos alumnos de primero de bachillerato no saben todavía cómo será la prueba a la que tendrán que enfrentarse para acceder a la universidad dentro de un año. Si a través del examen de selectividad de toda la vida o mediante una reválida al final de bachillerato como propone la LOMCE. No le podemos decir a nuestros alumnos en qué va a consistir la reválida, porque ni está legislado ni sabemos nada que no sea por un periódico. Sí, 182. La LOMCE fue aprobada en 2013 con el único apoyo del PP. Ahora la oposición la quiere derogar. Ahora resulta que si esto se deroga, estos alumnos han estado estudiando de acuerdo con un programa de estudios determinado. Claro, se van a quedar pues absolutamente en la incertidumbre de qué se les va a examinar. Hay además otras medidas en el aire a mitad de curso. Por ejemplo, la reválida en sexto de primaria, un examen previsto para mayo que podría ahora también suspenderse. La paralización de la LOMCE afecta también a las asignaturas. Hace imposible que los libros de texto puedan estar operativos pues para el curso que viene. Y a los contenidos. Estamos hablando de que estamos en abril. En mayo, junio, los centros tienen que tener claro cuál es su currículum, sus cursos para el curso que viene. Creemos que no da tiempo. Hoy más que nunca la comunidad educativa aboga por un pacto en la enseñanza ajeno a los vaivenes políticos que en el futuro puedan venir. Hace solo unos días conocíamos una nueva alerta que han lanzado los podólogos. Piden prohibir directamente el uso de estas zapatillas. Son unas zapatillas que puede que hayan visto en los pies de los más pequeños porque llevan unos ruedines incorporados. La advertencia llega del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y piden a los centros educativos que impidan o adviertan a los niños que ir con estos zapatos a clase puede crear problemas, que adviertan a sus familias. Y es que, según otro estudio, en este caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche, hasta un 11% de los niños de infantil y primaria van al colegio, en alguna ocasión, con estas zapatillas sobre ruedas. Como estas zapatillas levantan el talón, se está equiparando su uso a que los niños estén llevando tacones de entre 4 o 5 centímetros. Los profesionales siempre nos advierten de que no cuidamos lo suficiente nuestros pies, pero hoy se lo vamos a consultar mejor en Más que Contar a uno de esos especialistas. Manuel Mosqueira, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece a ti este estudio? ¿Llevan los niños que van con ruedines 4 o 5 centímetros de tacón? Sí, efectivamente. Lo que hemos visto, lo que se desarrolla en este estudio, llevado a cabo, como bien has dicho, por la Universidad Miguel Hernández de Elche, dirigida por el profesor Roberto Pascual, después de evaluar a 600 niños de primaria, que hasta un 11% llevaban este tipo de calzado, por denominarlo de alguna manera, que es en lo que nosotros estamos un poco en contra de denominarlo de esa función, porque realmente es un juguete. Claro que hay que separar. Hay que separar. Nosotros promulgamos más que se considere un juguete como tal, usar determinadas horas a la semana, máximo de 2 horas, porque no cumpliría los requisitos adecuados para que sea un calzado adecuado para este tipo de edad. Claro, un uso regular de este zapato de tacón con rueda, me da ganas de llamarle, en un niño que se está desarrollando, entiendo que puede tener efectos importantes en su salud, ¿no? Efectivamente, la evidencia científica y lo que vemos habitualmente en clínica es que patologías, problemas que pueden tener los niños, que hasta los 8 años pueden ser corregibles, la utilización de este tipo de dispositivos, mejor denominados que calzado, pueden favorecer que se desarrollen o que se instauren ya en una edad mucho más adulta. Claro, es que ya es complicado lidiar con otro aspecto, que es que los niños siempre quieran llevar el calzado, pues normalmente es lo último que llevan sus jugadores favoritos de fútbol. Claro, yo no sé si es dar con la fórmula de ese famoso refresco, decir qué calzado debe llevar un niño. Las consideraciones generales a la hora de poder recomendar un calzado
digamos que se escaparían un poco de lo que este dispositivo provoca. No solamente el 11% de los niños que fueron evaluados llevaban este dispositivo al colegio, con lo que ello conlleva con las actividades básicas de su vida diaria, de ir al colegio, llevar peso en la espalda con la mochila, jugar en el recreo, actividades extraescolares, sino que también se ha visto que hasta un 62% de los niños evaluados, repito, un número, un tamaño muestral muy grande, que fueron 600, se ha visto que hasta el 62% de niños llevaban un calzado no adecuado, sobre todo con características como las que comentas, calzado de tacos, calzado de fútbol sala, que incluso se ha visto que los padres en casa pues intentaban limar esos tacos para poder utilizarlos, y todo probablemente pues bajo un criterio que responde más al niño desde un punto de vista de marketing o de la utilización de algún deportista seguido por los niños, que a características realmente adecuadas. Claro, entiendo que taco, multitaco, fútbol sala, solo para las superficies para las que se han hecho, ¿no? Exactamente. Ese tipo de calzado que comentas tiene unas características: suela muy flexible, normalmente son o de piel o de un plástico, que lo que favorece es que en determinados gestos deportivos, como puede ser un golpeo, la propiocepción o el impacto que realiza el niño sea mucho más acorde al gesto deportivo, pero para nada asemeja el calzado. El ejemplo que nosotros le ponemos a los niños para que intenten ser un poco conscientes es que ese calzado no es para utilizar por la superficie por la que ellos van al colegio, desarrollan actividades básicas de la vida diaria, independientemente de baloncesto, fútbol, fútbol sala, etc. Hay que decirles eso de que Messi no va con botas de tacos por la calle, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay que decir también que siempre se asociaba el calzado saludable, si es que se le puede llamar así, más, voy a decir, en nuestra generación, a los zapatos horribles, pero eso ya no es así, ¿no? No, eso no es así. Lo que hay que tener en cuenta es que el niño tiene un pie que se está desarrollando, que, como te comentaba anteriormente, hasta los 8 años es importante controlar todas las variables que pueden afectar a un correcto desarrollo, y antiguamente, o hace unos años, que un pie plano era sinónimo de zapatilla ortopédica, bota ortopédica. Te das cuenta nada más verlo ya. Hoy se ha visto que realmente no hay que acolchar tanto el pie de los niños, porque evidentemente hay una grasa plantar que está adecuada para ello. Se ha visto que el encerrarlo en una superficie demasiado rígida también va a favorecer que la musculatura intrínseca del pie no responda y no se desarrolle de la manera adecuada, y también podemos encontrar casos en los que les limita la propia movilidad del pie. Tenemos una zona de la parte posterior del pie y la parte anterior. Una zona es más estabilizadora, más amortiguadora, y como es la parte posterior, y la parte anterior, antepié, lo que va a hacer es propulsar. Por lo tanto, esas características hay que tenerlas muy en cuenta. Realmente se recomienda un tratamiento de un pie de esas características que te comentaba anteriormente si hay algunos factores que pueda predisponer a que un pie plano, por ejemplo, quede instaurado, como puede ser pues, exceso de peso, hiperlaxitud ligamentosa o alguna alteración que veamos que pueda quedar instaurada. Para que se den cuenta la importancia del desarrollo de los niños, también a nivel de los pies, que también crecen. Me decías antes, Manuel, que los niños, claro, se lesionan, que creemos que los niños pueden con todo, pero hay niños que, claro, hacen un deporte, una actividad, después al margen de las horas escolares, y hay lesiones en niños. Sí, es muy común, cada vez es más el paciente, el padre que trae al niño para una valoración previa antes de realizar un deporte, pero sí es cierto que realmente, desde nuestro punto de vista, un niño casi entrena y compite más que un jugador profesional, porque realmente en muchísimos casos no se respetan los tiempos de descanso, y el control de la carga, el estrés, tanto óseo como muscular, como músculo ligamentoso y tendinoso, que recibe un niño a la hora de desarrollar una actividad, no está para nada controlada. Y muchas veces realizan actividades que tampoco son completamente compatibles, como puede ser jugar al fútbol y jugar al fútbol sala, porque el gesto deportivo es distinto, la superficie, como comentabas anteriormente, es distinta, el calzado deportivo es distinto, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un ejemplo muy claro es que en periodo de vacaciones, Navidad por ejemplo, los jugadores profesionales paran, se detienen, sin embargo los niños, sin embargo los niños tienen torneos de verano, torneos de invierno, y eso también hace que poco a poco las lesiones en un cuerpo que, recordemos, está en desarrollo, se altere, y veamos esas alteraciones ya no solo a nivel del pie, sino a nivel de la rodilla, a nivel de la pelvis, a nivel de la zona lumbar,
afectando, por ejemplo, los tacos que comentabas anteriormente. Una longitud de tacos no adecuada a la altura del niño también va a provocar desequilibrios que va a provocar pues, dolor en la zona lumbar, etcétera, etcétera. O sea, entiendo que en todo caso, tanto en el caso de los niños como de los mayores, cualquiera que se plantee una actividad deportiva debería ir a un podólogo, comentarle y que ese podólogo, como es tu caso, le estudie la pisada tan famosa ahora. Sí, es correcto. La famosa pisada que comentas viene sobre todo de la fiebre del running, ¿no? Que ahora está muy de moda, pero evidentemente es muy importante, ya no solamente para conocer la morfología y la biomecánica o el movimiento del pie, sino para saber el tipo de calzado adecuado o si hay algún déficit, tanto muscular como articular, que pueda ser compensado, o bien por nosotros o bien por otro compañero del equipo multidisciplinar o del equipo sanitario, que puede ser traumatología, fisioterapia, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para poder orientar de la mejor manera, en este caso al niño o a un paciente de edad adulta, para prevenir, que es el mejor tratamiento. Y tanto niños como mayores, ¿es sano que caminemos todos los días en zapatillas deportivas? Sean no todas orientadas al deporte, sino también pues a la moda. Realmente ahí tenemos que tener un concepto claro, y es que nosotros no hemos nacido con el calzado se ha desarrollado a posteriori, y es porque realmente nuestro pie, para las superficies que está diseñado para caminar, como es tierra, como es arena, podría hacerlo perfectamente. Sí. Sin embargo, calzamos el pie porque tenemos que protegerlo de las agresiones externas, sobre todo, aparte de inclemencias meteorológicas, de la superficie, de agresiones de la superficie. Entonces, lo que debe primar es que la función del pie quede totalmente libre y podamos mover el pie con la mayor libertad posible, para lo que te comentaba anteriormente, que no alteremos ninguna estructura, tanto articular, como puede ser en mujeres el uso excesivo de tacones en zona de antepié, como muscular, zapatilla muy blanda, que puede provocar pues, desde la famosa fascitis plantar también, hasta inflamaciones en distintas zonas del pie o del tendón de Aquiles, etc. Claro, es que si me permites, por ejemplo, en el caso de las mujeres hubo una época en la que todas las mujeres caminábamos con tacón, más o menos alto, y ahora se ha pasado un poco al lado contrario. Todos vamos de plano, no, de ultraplano. Claro, ese es uno de los principales problemas, el pasar de acortar, por ejemplo, la musculatura de la cadena posterior, la musculatura de la parte posterior de la pierna, el tríceps ural, de repente a bajarlo, a volver a apoyar con el talón. Esos cambios, cambios en la longitud de la musculatura también puede tener efectos negativos. ¿Habría que combinar? Lo ideal sería el poder trabajar, insisto, individualizado, porque incluso el calzado debería de fabricarse no solamente por el largo, sino también por el ancho, porque un 42 puede ser más ancho o menos ancho, y en mujer sobre todo se nota muchísimo, y en calzado deportivo hay algunas marcas comerciales que intentan controlar ese ancho metatarsal, pero es importante tenerlo en cuenta. Como comentabas antes, en los niños, el elevar el talón unos 4 o 5 centímetros va a provocar que hasta un 50 o un 60% del peso corporal se desplace para una zona que, como te comentaba anteriormente, no estaría preparada para soportar el peso. Manuel, la última, que se nos acaba el tiempo. ¿Es lo peor que se le puede hacer a un pie caminar con tacones durante horas de hasta 11 centímetros? Sí, evidentemente, ya no solamente a nivel del pie, sino a nivel de otras estructuras, como puede ser la zona lumbar, va a verse alterado. Por lo tanto, hay que tener... no solo que te duele la silla de primeros, ¿no? Exacto. ¿Nos cuidamos poco los pies o qué? Yo creo que cada vez hay más conciencia de la importancia que tienen los pies, porque son los que interactúan con el suelo, con la superficie. Pues Manuel Mosqueira, te invitamos a que vuelvas otro día, porque han quedado un montón de preguntas en el tintero. Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Gracias a ti, buenas noches. Nos seguimos. En esta casa nos hemos subido a todos los medios de transporte, ya lo saben. Hemos recorrido Galicia en coche, hemos volado, también hemos viajado, por supuesto, en tren, pero lo que nunca habíamos hecho hasta ahora había sido entrar en un submarino. En unos minutos les contamos cómo ha sido una experiencia como mínimo claustrofóbica. ¿Qué hay dentro de uno de estos grandes aparatos? ¿Cuántos tripulantes viajan aquí? Y sobre todo, ¿qué está haciendo uno de ellos en Galicia? Volvemos en nada para contárselo.